En ese portoncito que daba paso a la casa y que también abría camino hacia la aventura por el río, contra ese portoncito en una carrera que venía haciendo hacia el atardecer, trayendo en mi mano el frasco lleno de luciérnagas, se estrelló contra el poste de ese portón y se esparcieron los forúnculos luminosos. Somos los paraguayos seres de una isla rodeada de tierra. Tenemos una mentalidad isleña, como cerrada sobre sí misma. Entonces lo que tenía que hacer era abrirme a ese espacio, a ese vacío que se me ofrecía no como un don, sino como un castigo. Y luego ver a dónde dirigir mis pasos, qué huellas iba dejando trazadas sobre esa errancia sin término a la que de pronto me sentí compelido. Y asumí, no diré con gusto, pero con una sensación y un sabor desconocidos hasta entonces por mí, esa función del peregrino sobre la tierra. Y yo sentía cada vez con más nitidez el soplo fuerte de esta ausencia, de este modo de estar sin estar en un lugar que ya no era mi lugar, sino era un lugar que se había llevado su lugar a otro lugar. Quise que la literatura fuera para mí una manera muy natural, muy personal, de respirar, de vivir. Pero ahí empieza esa contradicción tremenda entre la literatura y la vida, porque uno es llevado siempre por esa especie de ilusión de que los símbolos concuerden, correspondan a las experiencias de la vida. Y es también el reproche que le hago, es que el exilio fue el que me hizo escritor. Esta es la luz, esta es la vida, este es el mundo donde nacemos y morimos. Siento que este viaje hacia mi pueblo natal me está llevando a un proceso muy sutil de recuperación, de redención de tiempos ya consumidos. Todo este entramado de hechos mágicos o simplemente extraños que se producen en esta relación entre la naturaleza casi primitiva y la infancia son vínculos muy entrañables. Querida doña Rufina empezó a contar unos cuentos maravillosos, mágicos, realmente. Cuentos que alguna vez escuchaba a mi madre y decía en voz baja, son los cuentos de las 1001 noches, que está contando en guaraní. En lectura de la Biblia que hacía sobre todo por las noches de invierno, mi madre. Ahí desfilaron los personajes bíblicos. Un extraño libro que había traído mi madre a la ciudad, de las principales piezas de Shakespeare, en una preciosa traducción al español. Creo que fueron las que de alguna manera me aproximaron primero y después me llevaron al ejercicio de la literatura de ficción, es decir, a tratar de expresar en imágenes, lenguaje simbólico de lo narrativo, del imaginario, individual y colectivo también, estos hechos mágicos, reales, en donde parecía mezclada la naturaleza, la vida
de los hombres y también un halo medio fantástico que flotaba sobre esos cuentos. Por ese río solían pasar unas embarcaciones muy extrañas. Estos eran los hombres cazadores de carpincho que trajinaban durante toda su vida en estos ríos un oficio casi ritual, como las ceremonias indígenas, solo que en lugar de las danzas en torno a los fogones, ellos lo hacían sobre el agua. Este viaje por esta frontera de hierro me está llevando al corazón del misterio, a asumir en cierta medida esa fábula de la Biblia sobre el hijo pródigo. Estoy en esa tentativa última de una tranquila desesperación que me lleva con una obstinación secreta y también en cierto modo lúcida, visionaria, hacia este destino de mi viaje. Entonces creo que en lugar de inventar una aldea mítica, voy en busca de ese pueblo mítico, de mi pueblo de Iturbe, que me invente como autor, que me elija como su narrador. Descubrí a los cañeros, que eran para mí como seres de otro mundo, todos con sus andrajos, con la carbonilla de la caña de azúcar, cada uno de ellos con sus grandes facones acá en la cadera, sus grandes sombreros pirí, casi todos ellos fumando su pucho. Yo me sentía permanentemente deslumbrado, no solo por la fascinación de la naturaleza, sino por estas cosas que el hombre va construyendo a costa de la destrucción de la naturaleza. El fuego, que es la energía primordial, brota de la quemazón en el leño, de la madera. Están inmunizados contra el sufrimiento. No es que no sufran. Han domesticado el sufrimiento y lo han puesto en lugar aparte, como si lo hubieran sacado de su cuerpo mismo, de su persona física. Es un país que fue masacrado, totalmente devastado a sangre y fuego en la Gran Guerra de 1864, 1870. Las culturas llamadas primitivas han sido mucho más ecuánimes en su comportamiento ecológico. Esa sabiduría de lo natural en los pueblos originarios era la esencia y fuente de sus culturas, de sus religiones, de su sentido de la vida, del mundo, del cosmos. El sol va declinando rápidamente para mí, pero hay todavía un poco de luz y voy a aprovechar eso para no errar de camino.